Nuevas reflexiones heterodoxas sobre la educación intercultural bilingüe en Venezuela, vale decir, educación intercultural plurilingüe. Hemos optado por conservar la denominación de educación intercultural bilingüe, pero en realidad casi siempre se convierte en plurilingüe por variadas razones, entre ellas porque aquí en Venezuela poseemos una cincuentena de idiomas autóctonos. Muchas comunidades, por ejemplo, Piaroa y Hiwi, son ya bilingües o más que bilingües, aún sin contar el español, y no queremos que ninguno de los idiomas se pierda. Todo ello suscita nuevos problemas, pero no entremos ahora frontalmente en estas situaciones, inclusive donde prevalece el bilingüismo clásico, por ejemplo, guayú español. No me agrada particularmente el término, entre comillas, castellano, porque no estamos en Castilla. Aparece en algún momento el asunto de la enseñanza del inglés. Pero prosigamos. No es tan difícil percatarnos de que en realidad no hay alternativa real para la educación intercultural bilingüe, o como la llamemos. La educación monolingüe en español lleva directamente a la, entre comillas, castellanización, y a esas alturas ya poca gente reaccionaria apetece tan monstruoso lingüicidio. Por lo menos así lo espero. Un régimen de bilingüismo de transición sería lo mismo a cámara lenta. Una educación monolingüe en idioma indígena, deseable para algunos radicales indígenas y no indígenas, podría funcionar por algún tiempo para comunidades en aislamiento voluntario. Esto hay que respetarlo, pero se trata de situaciones muy minoritarias que no tienden a ser permanentes. Por fortuna, estamos empezando a vivir una época en que la diversidad lingüística constituye un valor per se, y más bien se lucha a brazo partido por la permanencia e incluso fortalecimiento de los sistemas lingüísticos autónomos e incluso de sus variantes. Así, los que nos consideramos verdaderos progresistas, sé que el término es discutible, estamos en alguna forma obligados a convivir con la educación intercultural bilingüe o alguna de sus versiones no muy diferenciadas, para evitar traicionar la causa. Así de sencillo. ¿Queremos educación intercultural bilingüe sí o sí? La respuesta tendrá, no solamente tenderá, que ser un sí rotundo. Y esto me parece altamente positivo. Mas esto no significa, lamentablemente, que una verdadera educación intercultural bilingüe o plurilingüe deje de ser muy difícil de lograr. Otra cosa que queremos plantear desde el principio es que la educación intercultural bilingüe es en realidad un invento venezolano, aunque haya sufrido distintos avatares, no siempre afortunados. Sobre esto tengo obra escrita, pero oigamos más bien lo que dice una delegación de maestros de nuestro estado Amazonas en una publicación de nuestro Ministerio de Educación. Régimen de Educación Intercultural Bilingüe, 1998, página 6. Venezuela ha sido, en el marco geográfico de América Latina, pionero en materia indigenista. Cuando muchas de nuestras naciones hermanas luchaban por impartir una enseñanza basada en los principios de interculturalidad y bilingüismo, nuestro país ya tenía esta modalidad decretada. En su momento fuimos modelo y estímulo para otros países animados por este espíritu innovador. Nosotros, los docentes del Amazonas, estamos convencidos de que el REIB, Régimen de Educación Intercultural Bilingüe, implantado en Venezuela para las escuelas indígenas, es una alternativa válida para la educación de nuestros niños y niñas. Hemos visto esta modalidad como una esperanza para el afianzamiento de nuestras culturas. Docentes indígenas, Estado Amazonas. Yo recuerdo muy claramente que a raíz del decreto presidencial 286 en 1979, hice varios viajes
a distintos países de América Latina y me tropecé en todas partes, muy particularmente en México, con regímenes bilingües de transición al castellano en el mejor de los casos. Pero también es verdad que perdimos prontamente este liderazgo, principalmente por motivos político-partidistas. Cada gobierno, encabezado por una tolda política distinta del anterior, hacía lo posible y lo imposible por destruir hasta los cimientos toda la obra hecha por su predecesor. Esta desventurada polarización ahora en el siglo XXI, en vez de mejorar, ha empeorado en gran medida el estado de cosas. Si bien nunca pudo acabar con todo vestigio de bilingüismo docente, como lo precisaremos más adelante. Sin embargo, ahora en estos últimos años estamos en una hondonada sin precedentes, tal como lo presentaremos a continuación. Todos estamos suficientemente informados acerca de la excelente presentación de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas de Venezuela en la Constitución Bolivariana de 1999, hecha y defendida vigorosamente por el entonces presidente Hugo Chávez, seguida de una legislación profusa y siempre pertinente, que mantuvo toda su vigencia hasta mediados del primer decenio del presente milenio, y en ciertos aspectos incluso hasta el final del mismo. Sobre esto existe una literatura rica y bien documentada, en la cual descuella el peso de nuestra inmensa deuda histórica aún impagada con los verdaderos venezolanos originarios. A esas alturas del presente gobierno subsiste muy poco de esa orientación política reivindicativa, pese a querer demostrar lo contrario frente al país y ante el mundo. Nos sobran argumentos para pronunciarnos ante esa tragedia. El día 29 de enero, un poderoso incendio arrasó el piso 9 del Ministerio de Educación. Allí se destruyó el Instituto de Idiomas Indígenas y la Dirección de Educación Intercultural. El alto gobierno nunca se pronunció ni hizo una investigación transparente de lo ocurrido. En la nueva ley de educación, el concepto tan fundamental de interculturalidad apenas es rozado tangencialmente, sin ninguna explicación que lo haga operativo. La educación intercultural como tal y primordialmente la educación intercultural bilingüe, mucho más correcto sería decir plurilingüe por la cincuentena de idiomas, está reducida a una triste modalidad muy marginalizada de cuya pésima redacción, producto de quienes ni siquiera redactan bien en castellano o español, solo se colige que deberá ocupar un mínimo espacio cronológico anterior al inicio de la educación básica. A esto debo agregar que la única universidad verdaderamente indígena que hay en el país, la Universidad Nacional Experimental Indígena del Cauca, cuyo rectorado tuve el honor de desempeñar exitosamente por un par de años, hoy se encuentra desmantelada, moribunda, ante la mirada incomprensiva e indiferente del alto gobierno. Menos mal que ahora su rector y sus docentes han comenzado a reaccionar vigorosamente. Generalizando un poco más allá, podemos afirmar que actualmente la llamada educación intercultural bilingüe solo funciona a duras penas en las escuelas donde son los y las docentes indígenas y algunos maestros criollos aliados muy concientizados quienes la aplican. Lo hacen por voluntad propia y a contrapelo de las orientaciones que les vienen de arriba y sobre todo de los niveles burocráticos intermedios con muy poca experiencia de la realidad indígena y afrovenezolana, carentes de conocimientos culturales y lingüísticos conducentes a una verdadera interculturalidad endolingüística. Hoy en día la situación inclusive ha desmejorado muchísimo por el fulano y omnipresente coronavirus COVID-19, sin que haya sido posible en la gran mayoría de las zonas indígenas encontrar la manera de introducir una educación virtual medianamente idónea e intercultural en sustitución del habitual simulacro de interculturalidad consistente en el uso caricaturesco y momentáneo de la vestimenta tradicional los días 12 de octubre o algún otro folclórico análogo. Pero en gran parte del territorio nacional, las zonas fronterizas en especial, los niños y niñas indígenas disponen
de pocas posibilidades y carecen de incentivos para asistir a la escuela más cercana a su lugar de residencia. Las razones son múltiples, pero podemos reconducirlas en su mayor parte al exacerbado y cada vez más caótico paradigma extractivista minero aplicado por el Estado venezolano, muy especialmente a partir del decreto del arco minero del Orinoco en el año 2016, pero cuyos efectos perversos no tardaron en extenderse al resto del país, como consta en numerosos estudios irrebatibles. Sin entrar en los numerosos detalles regionales y locales, la población indígena es desplazada de sus tierras, privada de sus sistemas económicos tradicionales, inducida a participar de la minería en condiciones infrahumanas, humillada y maltratada por garimpeiros, bandas mafiosas y grupos armados irregulares, los propios militares y funcionarios encargados de facilitar la penetración de las compañías transnacionales. Con todo lo que nos presenta este cuadro desconsolador en extremo, esta no es la verdadera realidad, al menos no la subyacente a un largo proceso histórico de nuestra honrosamente obtenida y siempre defendida interculturalidad lingüística y educativa. Me niego rotundamente a aceptar un pesimismo tan perverso, acaso nihilista. Hay que insistir en la cara positiva de la moneda. Delante, en medio y detrás de la educación intercultural bilingüe venezolana y nuestra americana existe todo un ejército pacífico de excelentes docentes y profesionales indígenas en su mayoría, por razones de espacio y sobre todo de una necesaria delicadeza conductual. No nos es posible mencionar nombres de personas, son realmente muchísimas, sino que nos limitamos mayormente a las instituciones de la República que han levantado y formado varias generaciones de mujeres y hombres transidos de una legítima interculturalidad. Nos referimos, entre otros, a nuestras universidades, a la UPEL y Sumácaro en especial, a las direcciones de educación indígena, con sus cambios de nombre, mas no de propósito, a una diversidad de instancias de educación católica, particularmente a los salesianos del estado Amazonas, a la Dirección de Educación Intercultural del Ministerio de Educación y, lógicamente, al Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, hoy destruido, desamparado, mas aún así renacido de sus cenizas porque no puede morir. Nuestros espíritus protectores no lo permiten. Lo digo muy emocionado, como Puchipuy, guardián de la palabra, admitido y adoptado por la gran familia Aapshana del pueblo Wayuu. Reiteramos que son tal vez centenares las personalidades y variadas instituciones a quienes debiera mencionar y homenajear, porque contamos con profesionales brillantes, entregados y entregadas a la causa, grandes conocedores y hablantes de idiomas o lenguas indígenas. Las dos palabras no se diferencian significativamente en su valoración del hecho lingüístico, que vienen dando sus magníficos aportes desde hace decenios. Quiero aclarar, no obstante, que muchas de esas personas son mencionadas con nombre y apellido y en orden alfabético en una publicación nuestra anterior, pero esta vez el tiempo apremia, por lo que procederemos enseguida a concluir estas reflexiones con un rosario de 10 recomendaciones, podrían ser más, destinadas a facilitar el trabajo de los docentes y otras personas vinculadas a la temática aquí en Venezuela, más también en otros países de Abya-Yala. Es importante aclarar que no se trata de recomendaciones cualesquiera entresacadas de alguna agenda semiutópica, sino de mis experiencias personales adquiridas a lo largo de una dilatada vida profesional, lo que asegura en buena medida su viabilidad. Primero, siempre hemos insistido en que durante cada hora de clase intercultural, aproximadamente la mitad de su contenido, el 50%, debe desarrollarse en idioma indígena. Es inadmisible que a la lengua originaria se dedique, pongamos por caso, una sola hora semanal o los conocimientos transmitidos se reduzcan a los nombres de unos árboles o pajaritos envueltos en frases y oraciones pronunciadas en castellano. Segundo, se alega con frecuencia
la inexistencia o mala calidad de los libros y materiales de enseñanza en lengua nativa. Esa dificultad es superable incluso en ausencia de textos en idioma indígena, recurriendo a la rica oralidad siempre presente. Y cuando el material y la escritura son imperfectos, igualmente hay que utilizarlos y hacerles las necesarias correcciones y críticas constructivas. Nunca se logra la perfección en un primer intento. Tercero, es indispensable establecer en cada comunidad y en colaboración con la misma una, entre comillas, casa de la cultura y del idioma, donde se realizarán eventos bilingües, conversatorios, concursos literarios y creación de periódicos murales dentro de la mejor disposición anímica de salvaguardar el legado propio, comenzando con el uso coloquial del idioma, aún para referirse a objetos inanimados o describir actividades y procesos de índole diversa. Cuarto, realizar talleres plurigeneracionales de formación en materia de patrimonio, cultura e historia propias que habrían de culminar con un juramento de enseñar en primer lugar y de modo esmerado el idioma nativo a las nuevas generaciones antes de exponerlas al uso frecuente e indiscriminado del castellano. Si se procede con prudencia, delicadeza, pero también con la constancia y entusiasmo necesarios, es perfectamente factible asegurar la vitalidad del idioma mediante un proceso transgeneracional que no tendría límite de tiempo. Quinto, nosotros mismos hemos perfeccionado hasta un grado bastante avanzado unos talleres TAAI, talleres antropolingüísticos de activación inmediata, que permiten a cualquier persona adquirir desde el principio un conocimiento práctico y progresivo de cualquier idioma dentro de un ambiente familiar y relajado. En nuestro caso se cuenta con el refuerzo de la musicalidad, tersura estética y lógica interna del idioma propio, a menudo deteriorado y a punto de ser olvidado y abandonado por la gente joven. Sexto, con el patrocinio de cada escuela intercultural, inducir en la comunidad, a través de sus alumnos y profesores, una afición sistemática y disciplinada a las actividades de índole cinematográfica, teatral, elaboración de videos y grabaciones. Asimismo, la utilización de películas etnográficas sonorizadas en lengua nativa constituye un recurso inapreciable para la recuperación y fortalecimiento del idioma propio. Séptimo, cada día adquiere un significado mayor y más relevante el uso de las lenguas originarias por los medios radiales, televisivos y otros aún más innovadores. Es importantísimo asegurar la participación colectiva y comunitaria en tales actividades a fin de evitar la manipulación y tergiversaciones de cualquier índole. Octavo, expandir el uso de las lenguas indígenas más allá de los hogares y de las comunidades tradicionales para acrecentar su visibilidad y propiciar un intercambio cultural respetuoso y el acercamiento mutuo que canaliza la unidad en la diversidad. Noveno, es preciso tener mucho cuidado en no reducir y limitar el uso de los idiomas indígenas a contenidos netamente vinculados a la cultura propia más o menos tradicional, si bien es y será siempre imprescindible inculcar en las nuevas generaciones el aprendizaje y conocimiento profundo de la cultura propia por vía de la lengua nativa. Es igualmente cierto que ningún idioma deberá privarse de asumir un rol vehicular en la transmisión de una cultura distinta. Hay que evitar a toda costa el enquistamiento en una odiosa y humillante diglosia. Décimo, finalmente debemos recordar que el, entre comillas, criollo no es solamente un emisor, sino también un receptor de saberes, conocimientos y experiencias dentro de un sano diálogo intercultural. Recuérdese que la interculturalidad es y debe ser un eje transversal de todo el proceso educativo. No me cabe duda alguna de que, siguiendo estas recomendaciones, que estoy en disposición de ampliar y matizar de manera significativa en un futuro próximo, se podrá acceder a una educación intercultural plurilingüe más sostenible y de mayor pertinencia, aún en medio de circunstancias relativamente adversas.
Machuco el grano, todos en la comunidad son mis hermanos. Amarro los troncos de caña brava, hago jarabe con semilla de guayaba. Me curo mis dolores con las plantas, no las arranco, me llevo lo que hace falta. Bajo a caballo por la quebrada, aquí el poderoso no me ha dejado nada. Esta llanura, esta cordillera han sido testigos de mi vida entera. Esta selva oscura, esta noche grata que despierta el fuego con la fogata. Este altiplano que me quieres quitar, este mausoleo que quieres profanar, esta hamaca en la que me acuesto, todo esto que me dejaron mis ancestros. No te enamores.